un análisis de todo lo que ocurrió en el caso denunciado y denominado El Padrino por La Posta, específicamente por Anderson Boscan. Lo realiza en un viral que hoy está circulando en la red y le dice de la A a la Z, como dijo el señor Villavicencio, de la A a la Z, ¿quiénes están involucrados? Miremos el video. Vaya mutación se ha pegado el gobierno de Guillermo Lasso delante de su primer innegable caso de corrupción, publicado por La Posta. Después de la publicación del Gran Padrino, el lunes 9 de enero, el gobierno salió a decir que esto era una infamia y emitió un comunicado con el que van a ver, diciendo la infamia también es una forma de corrupción. No le bastó con un comunicado tan cortito que en lugar de rechazar, de pedir explicaciones, de solicitar investigaciones, echaba la culpa sobre los que habíamos investigado y no sobre los investigados, sino que además el señor Jiménez aseguró que toda la investigación era una pérdida de tiempo. Va a seguir defendiendo la libertad de expresión de todos y cada uno de los que hacen periodismo en este país, aunque sea el periodismo no serio, y que lo que esperamos como contrapartida es que las cosas se lleven a cabo con celeridad, pero sobre todo con seriedad. Lasso no se quedó atrás. Dijo, tantito, Cacho, esto no puede ser cierto. Mi cuñado es un hombre bueno, lo conozco hace mucho tiempo. El señor Iván Correa fue a la asamblea a decir que el gobierno no había participado en ningún esquema de corrupción. Es más, que no había funcionarios públicos ahí metidos. Por lo tanto, desestimaba las investigaciones. El gobierno nacional no tiene, no ha tenido, no tendrá, no ha formado, ni formará parte de ninguna trama, de ningún esquema, de ninguna red y de ninguna estructura delictiva. Fue hacia el fin de semana, casi 6 días después, cuando el presidente pidió a través de un comunicado que un periodista serio, el señor Juan Carlos Calderón, investigara. No contento con eso, le pidió también al señor Verde Soto, que estaba en la filosofía de la anticorrupción, porque el señor no busca casos de corrupción, sino que piensa cómo en algún momento llegarlos a evitar, y terminó con un comunicado a la fiscal diciéndole: no hay ninguna estructura criminal como falsamente se ha denunciado. Cita textual. No fue sino hasta la publicación de este lunes 16, 8 días más tarde, cuando 5 de los más importantes miembros de esta estructura criminal habían abandonado el país, que el presidente de la República pidió la captura de Cherres y de Luque. Hace como que no los conoce, pero los conoce bastante bien, escúchenlo. Unos audios donde está la voz del exfuncionario de gobierno Hernán Luque Lecaro y la de un ciudadano de apellido Cherres. Tan pronto tuve conocimiento, llamé al ministro de Gobierno para pedirle que los ubique en el territorio nacional. Y en caso de que hayan salido al exterior, pedir el apoyo internacional de la Interpol para ubicarlos. El presidente de la República pidió una orden de captura cuando ya no había aquí involucrados, sin una orden de captura judicial, sin que lo pida un juez, sin que lo pida un fiscal. ¿Saben qué es esto? Un show. No me diga, señor Lasso, que usted no sabía del latrocinio. No me lo diga, porque me cuesta mucho creer que un gerente tan experimentado como usted le pasen un gol por las anchetas así de claro. No era cualquiera el que estaba al frente del latrocinio. Era un hombre de extrema confianza del presidente de la República. El señor Hernán Luque Lecaro no fue cajero en el Banco Guayaquil. Fue vicepresidente del banco, mientras usted era presidente. O sea, trabajó de la mano con usted y con Danilo Carrera. Ese que ahora usted pide que se capture sin orden judicial, porque está muy seguro de que sin orden judicial no hay captura, fue su cercanísimo colaborador en el sector privado y lo puso usted como gerente de las empresas públicas, cuando este era un cargo de tercera categoría. Y le inventó usted, porque lo hizo usted, señor presidente de la República, que en lugar de ser un cargo de tercera categoría, el gerente de las empresas públicas fue el presidente del directorio de todas las empresas públicas del Ecuador. Es decir, usted le entregó a Hernán Luque un portafolio de compras de más o menos 15.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares. Si usted suma CNEL, CELEC, Flopec, ENAMI, Petroecuador, CNT. Ese fue el poder que le entregó usted a una sola persona, como presidente del directorio de las empresas públicas. Entonces, explíquenme, cuando salen los 4 ministros con cara de apaleados a poner la cara
por un gobierno que se había escondido bajo la tierra y que si no es porque el periodismo los obliga a responder, no responden. Y cuando dicen una babosada como la que dijeron, el gobierno no ha participado de esta estructura de corrupción, ¿quién carajos era Hernán Luque? Explíquenme, ¿quién era? ¿No era un funcionario público nombrado por el presidente de la República como delegado del presidente de la República con rango de ministro? Eso no es gobierno. Ajá, y si Cherres pedía plata que no es parte del gobierno, ¿la pedía en nombre de quién? De un señor Danilo, que tiene el mismo nombre que el cuñado del presidente. Eso no es gobierno. Y si la plata salía de las empresas públicas, explíquenme una cosa. ¿De dónde salía la plata de las empresas públicas? ¿Y qué hacen allí? El señor Icaza sigue al frente de CNE. El señor que reemplazó al señor Andrade, que era parte de la misma vaina, sigue al frente de SELEC. El señor Aguiar, que firmó en directorio y votó a favor de las decisiones de Flopec, sigue al frente de Petroecuador. El señor gerente de Hernán Luque, el señor Guayaquil, sigue siendo gerente de la EMCO, después de que Hernán Luque renunció. Fue ratificado por el actual gerente de la EMCO que ustedes pusieron allí. Un hombre que supuestamente trabajó con Fabián Pozo, pero que en realidad nominó a Iván Correa, porque Iván Correa puso el reemplazo de la EMCO, el reemplazo de Luque. Y ratificó el gerente de Luque. ¿De qué cambio estamos hablando? ¿De qué lucha contra la corrupción? ¿No quisieron cuando tuvieron que? ¿Lo esquivaron cuando pudieron hacer algo distinto? ¿Permitieron que aquí saliera Raimundo y todo el mundo? ¿No activaron mecanismos de investigación sino hasta que se vieron acorralados? ¿Hasta que vieron que la corrupción podía trepar muy arriba? Y ahora quieren ser adalides. No me jodan. Y es que prácticamente lo que estamos viendo es una cuestión que avergüenza. Actos de corrupción tras actos de corrupción denunciados. Y la pregunta es, ¿quién está haciendo un seguimiento, fiscalizando el tema? La Asamblea. Porque se formó una comisión, pero más allá de aquello, ya se han comenzado a hacer allanamientos en eso de parte de la Fiscalía. Eso tenemos que mirarlo, porque ya es hora.